voy a dar a conocer una de las investigaciones que me gustó mucho realizar. A ver si me permiten, por favor, un momento. Bien, creo que ya se ve, ¿verdad? Si me confirman, por favor. Sí, se ve. Ya, muy bien. Bueno, creo que aquí el interés de aprender idiomas en un mundo globalizado es ya de todos, así que aparte de la investigación, también quiero compartir con ustedes algunos tips. El título de mi investigación se titula El método ECRIF y la producción de textos orales en el idioma inglés. Les comento que yo vivo en la ciudad de Puno, Perú. Si la quieren ubicar geográficamente, vivo pues a 6 cuadras del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Y aquí tenemos un gran afluente de turismo. Sin embargo, el Perú no tomaba el inglés como una asignatura importante. De hecho, fuimos uno de los últimos países en Latinoamérica de adoptar el marco común europeo de referencia para las lenguas como un estándar para el aprendizaje del inglés, ¿no? En los colegios públicos, este todavía se ve limitado, ya que solamente tenemos 2 horas a la semana, lo cual hace 70 horas al año. Y ustedes saben que a veces hay actuaciones, juegos florales, Día de la Juventud, paseos, que se pueden reducir a 60 al año, de tal manera que solamente se alcanzaba un nivel A1 o A2, que era mínimo. De otro lado, tampoco había centros de formación especializada, muchos centros de formación especializada en el área de inglés, de tal manera que todavía hay gran preponderancia de manejar el método o el enfoque estructuralista en lo que se refiere a lo que es el aprendizaje de idiomas. Cuando me refiero al enfoque estructuralista, es el antiguo enfoque en el cual gran mayoría de personas ha aprendido inglés, que básicamente era traducir lo primero, ejercicios de caligrafía, completar, nada más, ¿no? Y cuando en Perú, por lo menos, preguntamos y decimos, ¿y qué te recuerdas de lo que has aprendido inglés en el colegio? Ah, sí, recuerdo el verbo to be. Sin embargo, no muchos pueden utilizarlo en una oración, porque lo que han aprendido es a analizarlo, a estudiarlo y a saber cuál fuera clase de química o de matemática, la fórmula, pero no había más allá, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos reflexionando y nos damos cuenta de algo. Cuando nosotros aprendemos un idioma, al final, ¿para qué lo aprendemos? Lo aprendemos para comunicarnos, no para estudiarlo. Ya sea, dicen algunos, para leer textos. Leer textos es una manera de comunicarse asíncronamente. Para hablar con personas, para tener conocimientos, entender películas, a la larga es comunicación. Entonces, de ahí, con la globalización también, ya vienen los pedagogos, especialistas, lingüistas, a investigar cómo aprendemos nosotros, ¿no? Así se define, por ejemplo, 2 términos. Se llama adquisición a nuestro primer idioma. ¿Por qué? Porque la adquisición es un proceso espontáneo, es decir, que se da por medio de nuestra familia, el acento, nuestra cultura, de ahí vienen los regionalismos, etc. En cambio, hablamos de un aprendizaje de una segunda lengua cuando éste obedece a un método que generalmente se va a hacer dentro de las aulas, ¿no? E inclusive podemos definir también segunda lengua con lengua extranjera. Se define segunda lengua cuando nosotros lo aprendemos insertándonos a esa nueva comunidad lingüística. Vale decir, una persona de Perú viaja a Estados Unidos sin saber nada de inglés, pero lo aprende en este país, se va a convertir en una segunda lengua porque ya está inserto en la comunidad. Sin embargo, otra persona puede aprender inglés como lengua extranjera cuando lo aprende, digamos, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y se define lengua extranjera. ¿Por qué? Porque en esa comunidad no se habla ese idioma, sino que lo estudiamos. Eso nada más de manera formal, porque a la larga el cerebro aprende todos los idiomas de la misma manera. Nosotros tenemos un dispositivo para la adquisición del lenguaje, que es un programa innato a través del cual el niño es capaz de reconocer regularidades profundas. Se sabe también que este dispositivo está 100% operativo hasta más o menos la edad de 13 a 14 años. Luego de eso, este dispositivo como que dormiría un poco, no es que va a dejar de trabajar, sino que eso explicaría por qué de niños y adolescentes se nos es más fácil aprender un idioma que a veces cuando ya somos adultos. Sin embargo, aquí en la teoría del aprendizaje, recordemos que todos podemos aprender. Si bien un poquito más lento, no es casi el cerebro el que determina el aprendizaje, sino la apertura mental, la flexibilidad que nosotros tengamos y también las ganas y la perseverancia para todos. Entonces, al ver que también en el Perú, como decía, teníamos esta realidad y también pues en la ciudad donde yo vivo, en Puno, donde teníamos preponderancia del enfoque estructuralista, se enseñaba el inglés, oraciones, verbos, estructuras, fórmulas y a la larga
no se cumplía con lo que es el objetivo de aprender un idioma, que es comunicarse. Voy investigando y encuentro pues el método ECRIF, que es un método que ayuda de manera esencial para que los profesores comprendan la manera en que los estudiantes pueden realizar un proceso dinámico de aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua. En resumen, ECRIF es un acrónimo que lleva 5 momentos, que es Encounter, Clarify, Remember, Internalize, and Fluent Use. Estos momentos son por los cuales nosotros atravesamos cuando vamos a aprender un idioma. El encounter es un momento en el cual los alumnos van a entrar en contacto con los contenidos del aprendizaje. Aquí también se debe despertar el interés, practicamos un poco de vocabulario, imágenes, diagnosticamos. Eso es lo poquito. Luego de eso vamos al Clarify. En el Clarify es cuando nosotros hacemos, sí, esos ejercicios, ¿no? Cuando el estudiante se pregunta qué está bien o qué está mal, vamos ensayando, nosotros acompañamos, evaluamos el aprendizaje con los estudiantes, les enseñamos. Aquí también está la exposición del docente, o sea, esa partecita estructuralista, por decirlo así, donde explicamos tiempos, explicamos usos, etc. Luego tenemos en un tercer momento el Remember, y el docente va perdiendo protagonismo, y porque en el Counter dirigí, en Clarify también, y en el Remember los estudiantes realizan ejercicios en los cuales pueden ser de repetición, drills, etcétera, siguiendo modelos y guías, pero en los cuales ellos busquen recordar cada vez más ese nuevo vocabulario, esa nueva gramática. Y si ustedes están aprendiendo, por ejemplo, un idioma, recuerden eso, o sea, no van a aprender uno a un primer contacto. Siempre hay un primer contacto, una parte de explicación y en el Remember una práctica. Luego el docente va bajando todavía aún más su protagonismo y nos vamos al Internalize, que es cuando el estudiante ya no tiene la necesidad de utilizar el material previo para recordar lo aprendido. Es decir, ya le hemos explicado, ha entrado en contexto, ha tenido él momentos para recordar, y ahora en el Internalize se le pide una actividad más desafiante en la cual él pueda utilizar ya con más libertad el lenguaje que está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo estaba hablando del Simple Present en un primer momento, voy a hacer un ejercicio de vocabulario con verbos. En un segundo, en el Clarify, explicaré qué cosas, en qué consiste el Simple Present, cómo lo podemos usar desde un enfoque comunicativo para hablar de rutinas, para hablar de hechos. En un Remember, los estudiantes van a realizar una práctica, ¿no? Con distintos tipos de ejercicio, puede ser IBM, puede ser de relaciones, etc. En el Internalize, yo les puedo pedir a los alumnos ya que ellos vayan describiendo en oraciones las rutinas de su familia, porque ya tienen eso. Y finalmente llegamos al Fluent Use, que es cuando los alumnos pueden libremente utilizar el lenguaje aprendido espontáneamente, donde producimos generalmente un diálogo creativo de una manera personal y una tarea en la cual lo principal es la comunicación. Son esos 5 momentos. Vamos desde que vamos a un primer contacto reciclando y reciclando hasta lograr una actividad comunicativa. Entonces, ¿por qué se pensó de que esto iba a afectar mucho los textos orales? Por la conversación, por el diálogo. En cuanto se refiere a la expresión oral, como dice aquí, es la capacidad de expresarse de forma oral mediante los textos, ¿no? Tiene que ser también de manera organizada. Para nosotros los docentes de idiomas hay muchos aspectos que podemos tomar en cuenta. En este experimento yo consideré 5. Cuando nosotros aprendemos un idioma es muy importante que pronunciemos bien. Primero porque a la hora de pronunciar bien, una persona nativa no tendrá que prestar atención constante o no se confundirá. De otro lado, una pronunciación adecuada tiene repercusiones en el cerebro. Si yo no sé pronunciar, no voy a saber escuchar. Y si no sé escuchar, tampoco voy a poder hablar. Por ejemplo, si mi cerebro dice, what's your name? Yo digo, what's your name, que es una interferencia lingüística típica. Yo digo, what's your name? Mi cerebro está esperando escuchar what's your name. Entonces, cuando un nativo venga y me diga what's your name, mi cerebro no va a poder decodificar el name porque no está esperando escuchar ese sonido. De tal manera que es muy importante darle su sitio a la pronunciación. También la gramática. Dentro del enfoque comunicativo actual, la gramática no se ha dejado de lado, pero ya ha dejado de ser ese centro. Lo seguimos explicando, seguimos diciendo, porque nos ayuda también la gramática, tanto en nuestro idioma como en un extranjero,
a hablar apropiadamente, utilizar adecuadamente los elementos de la oración. Pero ya no es el protagonista, sino que esta vez ya va parte de un todo, que va a ser la comunicación en sí. También tenemos que tomar en cuenta el vocabulario. Y recuerden que si no tenemos el vocabulario en cuenta, es como que nosotros vamos a ir a cocinar, siempre lo digo así, pero tenemos todos los utensilios en la gramática, pero no tenemos los ingredientes. Recuerden, colegas, también que si no entendemos un texto, ya sea en nuestro idioma nativo o en un idioma extranjero, no es gramática lo que falla, sino es el vocabulario. Entonces, basta que no entendamos una palabra, se puede desarmar todo el significado. De allí que es importante considerar estos 5 elementos de manera igual. La fluidez es la habilidad para hablar, escribir sin problemas y expresivamente. Dentro de la fluidez hay pausas, pero estas pausas deben ser naturales. Y como decía, en la producción de textos orales también está involucrada la comprensión auditiva, porque si yo no voy a comprender aquello que me dicen, no voy a poder expresarme y no va a haber interacción. Entonces, a través del método ECRIF se realizó un diseño cuasi experimental de 2 grupos en el Centro de Idiomas de la Universidad de mi ciudad para ver cómo se reaccionaba y se llegó a los siguientes resultados. Como ustedes observan en la tabla, al inicio del experimento, ambos grupos tenían resultados preponderantes en inicio y en proceso. De algunos que tenían base en proceso, la gran mayoría en inicio. El sistema en el Perú es vigesimal, bueno, ahora está cambiando, pero hasta ahorita estamos en tercero de secundaria, todavía algunos grados están manejando vigesimal. Y luego de esto, después de haber aplicado el experimento, todos pasaron a tener un logro previsto y un logro destacado. ¿A qué se debió esto? Si bien, obviamente, la universidad, el Centro de Idiomas manejaba también su libro, ¿no? Un book center. También, obviamente, ellos logran tener un aprendizaje, pero con el método ECRIF, el aprendizaje es mayor. Más alumnos logran tener un logro destacado y sobre todo en lo que se refiere a lo que es la expresión oral. ¿Por qué? Vamos a ver aquí las conclusiones, ¿no? Tiene que ver mucho con ¿qué? Con que nosotros hemos respetado los momentos. Es decir, como decía, no solamente es como el método tradicional, te presentan un texto, te hacen traducirlo o hacemos caligrafía o analizamos, no, sino que vamos de una motivación y vamos empezando poco a poco con la importancia del input, que muchos lingüistas hablan de que para que un estudiante tenga producción oral, primero tiene que tener comprensión. En los primeros momentos, como el encounter, el clarifying y el remember que les había comentado, son los momentos donde ingresa toda la información al estudiante. En el encounter, vocabulario; en el clarifying, explicación del docente; en el remembering, ya contacto, tiene que manipular. En el internalize, sigue todavía reciclando el lenguaje, el target language, lo que le estamos enseñando, y luego viene el fluent use, donde explota la creatividad del estudiante y hay una acción comunicativa. Entonces, todo ese proceso hace que el aprendizaje sea totalmente exitoso. De otro lado, también demostró que el método ECRIF es altamente eficaz en lo que es la pronunciación, porque al mismo tiempo, en el encounter, el estudiante recibe input, en el clarify nos damos la oportunidad de pronunciar, de corregir, de evaluar, en el remembering también, en el internalize ya va a haber speaking, ¿no? No es una actividad comunicativa propiamente dicha, pero ya son ejercicios más libres, de tal manera que el docente puede darse cuenta si es que hay una pronunciación mal y con una evaluación formativa adecuada, esto se logra. En la gramática, del mismo modo, tiene muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque no es solamente ejercicios de fórmulas, sino que le hemos dado al estudiante la oportunidad de ver el inglés en el contexto, en una acción comunicativa. Se le da la oportunidad al estudiante para que él describa lo que él siente, lo que habla de su familia, y sabemos que cuando un estudiante, por psicopedagogía, habla de su realidad y de sus ideas, esto hace que se internalice muchísimo mejor el aprendizaje. Entonces, la gramática deja de ser algo de fórmulas de química a ser algo usado. En el vocabulario del mismo modo, porque al construir el estudiante sus propias ideas, va a recurrir, si es que el profesor no le ha dado, recurre al diccionario, porque dice, yo ya sé cómo se dice there is, there are, pero en mi casa tengo 10 cactus,
no me ha enseñado cactus, pero ya sé decir there is, there are, voy a buscar. Entonces, para comunicarse, como ya tiene la estructura, el estudiante también busca por él mismo el diccionario, y eso también lo hemos observado. La fluidez es un gran indicador de si una persona es capaz de expresarse oralmente o no, porque como decía, la fluidez es cuando nosotros nos expresamos y hay pausas, pero que éstas sean naturales. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que sí hay un aprendizaje o no. Y del mismo modo, al poder integrar pronunciación, vocabulario, gramática, ¿no? Y fluidez, el listening comprehension se hace muy efectivo porque por la pronunciación. Entonces, colegas, sí, ya justo me puse un cronómetro para no pasarme. Solamente decirles eso, si ustedes están aprendiendo un idioma, recuerden no estudiarlo como matemática o como química, sino utilizarlo y reutilizarlo en diferentes contextos. Y sobre todo, realizar la transferencia del aprendizaje, que es el último momento. Es decir, usen aquello que han aprendido en un contexto nuevo y les va a resultar por cualquier idioma que aprendan. Espero les haya gustado. Me he pasado un minutito. Muchísimas gracias.